Bien, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bienvenido a una clase más, Biología de Décimo Ciencias. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de lo que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que es la célula. Ese es el tema del día de hoy. Bien, quería recordarles a ustedes, antes de empezar en clase, que todavía las asignaciones que están en la plataforma todavía la pueden enviar. Esas asignaciones que están en la plataforma no tienen fecha de caducidad, todavía siguen abiertas. Así que los que están pendientes con los trabajos, les solto por favor enviar sus asignaciones. Lo único que ya está cerrado es el parcial. El parcial sí ya no van a tener más oportunidad porque yo lo puse alrededor de 10 días más. Así que traten de enviar sus asignaciones si ustedes tienen alguna asignación pendiente conmigo, porque todavía no la voy a cerrar. Bien, vamos a empezar a la explicación del tema del día de hoy, que es acerca de la célula. Bien, el tema hoy fundamental, va a tener mucha atención para los que les interesa escuchar las explicaciones. Estén atentos porque esto es un tema que tiene que ver, de aquí parte toda la organización de un ser vivo. Aquí empieza lo que es que si el ser vivo es un elemento considerado que tenga vida o no tenga vida. Bien, ustedes que están allí, ya en años anteriores, en niveles anteriores, ustedes han escuchado la palabra célula. ¿Y cómo crees que la célula, cómo crees que es la célula por dentro? A ver que alguien me diga de ustedes. Verónica, no se preocupen, participen. No le voy a poner ni... Ah, Ana, Tiene núcleo y citoplasma. dice que la célula tiene un núcleo y citoplasma. Iralia, ¿qué opinas tú sobre acerca de la célula? Jessica, Gimara, ¿qué es la célula para ustedes? Nada. Bien, entonces, la célula es una unidad funcional, morfológica de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición. Sujeta a control hemostático, la cual consiste en biomoléculas y algunas metales y electrolitos. La célula es la unidad estructural de todo ser vivo. Todos los seres vivos tienen células. Si ya sea si tienen una o más células, se diferencian por unicelulares y por multicelulares. Cuando la célula eh, la célula para nosotros es como el eje fundamental. De allí partió todo lo que hoy en día conocemos que tenga vida. Y la célula, ustedes la van a ver más adelante que van a haber diferencias entre ellas. Según la complejidad, también usted puede ver la diferenciación en cada uno de ellas. El elemento que no tiene célula significa de que no es un ser vivo. Una mesa no tiene célula, así que no es considerado un ser vivo. Una silla no tiene célula, entonces no es considerado un ser vivo. Un virus, un virus no tiene célula, así que no son considerados seres vivos. Ellos necesitan una célula para poder ellos replicarse. Vamos a la primera tipo de célula. Tenemos la célula procariota. Las células de organismos procariotas son aquellas en las que su material nuclear no está protegido por una membrana nuclear, sino que se encuentra disperso en el citoplasma. Los organelos celulares también carecen de membrana protectora. Ejemplos de estos organismos procariotas tenemos a la bacteria, algunos protozoos y las algas verdes azules. Bien, si ustedes ven, los organismos procariotos, ellos no tienen un núcleo definido,
su material genético está todo disperso en el citoplasma, ¿ya? Y si pueden ver que tienen flagelo, pero no tienen los organelos citoplasmáticos que tienen la célula eucariota. Esa es la primera diferenciación que hay. Son organismos que pueda que tengan una pared celular, una membrana celular, pero no tiene organelos citoplasmáticos. Así que estos organismos son organismos procariotos. Los organismos procariotas se diferencian de la eucariota porque son organismos que son más primitivos. Estos organismos procariotas, realizan sus funciones diferentes a las de nosotros, a pesar de que ellos tienen células, pero esas células no tienen todas las organelos citoplasmáticos en la cual puede hacer las reacciones y las reacciones fundamentales dentro de ellas. Entonces son organismos primitivos, son organismos que no tienen, que esas células no tienen un núcleo definido. Mientras que en la célula eucariota es aquella provista de un verdadero núcleo. Ahí ustedes pueden ver que ya tienen núcleo, ya que este se encuentra protegido, rodeado por una membrana nuclear. Aquí está la membrana nuclear, donde está almacenado el material genético o el DNA. Además, los organelos celulares también presentan una membrana protectora. Son ejemplos de estas células, organismos, todas las plantas y los animales. Células de plantas y de animales y de otros organismos más complejos. Bien, no significa que la célula procariota no tiene DNA, sí tiene, pero lo tiene, si ustedes ven, el material genético que ustedes ven aquí, chocolate, está disperso todo en el citoplasma y no está concentrado en una sola parte. Mientras que en la célula eucariota ustedes pueden ver un núcleo definido y dentro de ese núcleo ustedes pueden encontrar todo el material genético. Podemos encontrar los cromosomas, podemos encontrar el DNA almacenado en un lugar específico. También otra diferenciación que ustedes pueden ver es que las células eucariotas tienen organelos, tienen mitocondrias, centriolos, vesículas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, tienen un nucleono, tienen membrana nuclear, esto que está aquí se llama citoesqueleto, o sea, tienen diferentes organelos citoplasmáticos. Si ustedes pueden ver, las células procariota no tienen estos organelos citoplasmáticos, solamente tienen ribosoma, que se pueden ver clarito aquí, la membrana celular, una pared celular, cápsula, tiene un flagelo y tiene el DNA o los cromosomas dispersos en el citoplasma. Entonces, esas son las diferencias que hay dentro de una célula procariota versus una célula eucariota. ¿Y quiénes son los que tienen esta célula eucariota? Todos los demás reinos, el reino vegetal, el reino animal, el reino fungi, tienen este tipo de células. Son organismos más complejos. Las estructuras que tienen ella dentro del citoplasma realizan diferentes funciones específicas. En las mitocondrias, donde se da todas las funciones, todas esas reacciones energéticas, se dan en esta parte de la célula. Entonces, hay una gran diferencia entre organismos procariotas y organismos eucariotas. Los organismos procariotas son organismos más simples, mientras que los organismos eucariotas con células eucariotas son más complejos. Realizan diferentes funciones en cada una de sus organelos citoplasmáticos. Pero dentro de las células eucariotas hay una diferenciación de células animal y células vegetal. Hay una diferenciación en la cual le compete a que ustedes observen esas diferencias. En la célula animal, que la tienen todos los integrantes del reino animal, pueden ser geométricas, como las células planas del epitelio, esféricas, como glóbulos rojos estrellados, células nerviosas alargadas, etcétera, etcétera. Estas células animales tienen algunas estructuras que no tiene la célula vegetal, y así viceversa. También la célula vegetal tiene algunas estructuras que no tiene la célula animal. Entonces, dentro de la célula animal podemos encontrar todas estas estructuras que ustedes ven en pantalla. Tiene una gran vacuola, claro, tienen núcleo, tienen mitocondria, y ellas son por lo general células geométricas.
Ustedes pueden ver las células de los glóbulos rojos de la sangre, son células ovaladas, geométricas, y ellas tienen algunas estructuras que entonces no están presentes dentro de la célula vegetal. Y dentro de la célula vegetal, entonces usted ve la diferencia. Mira la célula vegetal con respecto a la célula animal. Hay una gran diferencia de la forma. Esto parece una forma geométrica ovalada, mientras que esto parece como si fuera un cuadro. Esta célula forma parte de los tejidos y órganos vegetales. La presencia de los cloroplastos, de grandes vacuolas y de una pared celular que protege la membrana celular son las tres características que diferencian una célula vegetal de una célula animal. La pared celular de la célula vegetal es rígida, lo que determina la forma geométrica que encontramos en los tejidos vegetales, como el hexagonal, observado en la célula de la cubierta de la cebolla. Entonces, hay una diferencia en la forma de estas células vegetal con respecto al animal. Aquí tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos no están presentes en la célula animal. Usted no va a ver cloroplastos por aquí por ningún lado. Ustedes van a ver ahí que no hay cloroplastos, porque la célula animal no realiza un proceso que se llama la fotosíntesis. Entonces, esa es la diferencia. Tiene una gran vacuola central. Ustedes pueden ver aquí, la célula vegetal, que ellos tienen una gran vacuola central. Sin embargo, la célula animal tiene una vacuola pequeña, sencillita. La pared celular presente en la célula vegetal, usted no la va a ver acá en la célula animal, porque es una pared rígida, una pared que protege a la célula con respecto a los diferentes nutrientes que van entrando hacia este tipo de célula. Cabe resaltar que los primeros organismos que se formaron en el planeta Tierra tenían una sola célula, unos organismos simples. Esos organismos tenían una célula tipo procariota, o una célula primitiva. Así fue como la evolución de todos los seres vivos, hasta que los seres vivos que hoy día conocemos, han evolucionado a partir de esta gran estructura celular. Y es esta la que permite y donde se dan todas las reacciones en ella. Por ejemplo, el metabolismo celular, la respiración celular, se realiza ahí, la fotosíntesis también se da a nivel celular. Entonces es la responsable de que nuestro organismo realiza todas esas funciones necesarias en nuestro cuerpo. La célula procariota versus la célula eucariota, ustedes tienen que observar la gran diferencia que hay en ella. Y asimismo la diferencia de un organismo. Usted puede diferenciar un organismo de una bacteria que usted tiene que verlo así, que usted no lo puede ver a simple vista. Necesita usted un microscopio para observar un organismo procariota, porque no se ven a simple vista, mientras una planta que usted la puede ver como en corriente. Bien, las células no se pueden ver a simple vista. Para poder ustedes hacer observaciones en el celular, tienen que utilizar un microscopio. Esas células usted necesita llevarla a un microscopio y observarla en una lente, microscopio compuesto, y de repente usted no la va a ver así como la tienen en la imagen aquí ahorita mismo que estoy presentando. Te va a ver un pequeño punto allí, y usted dice, ah, bueno, esta es la célula animal. Ah, bueno, esta es la célula vegetal. Pero dentro de la célula vegetal, usted se va a dar cuenta ahora, en un video, lo tengo por allí, se va a dar cuenta de que hay una gran diferencia. En la célula vegetal usted se va a ver bien claro las partes fundamentales de la célula. ¿Y cuáles son las partes fundamentales de la célula? El núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Esas tres partes fundamentales usted las puede diferenciar. No así, usted no va a ver en el microscopio, un microscopio común y correcto, usted no va a ver, ah, bueno, aquí estoy viendo la mitocondria, estoy viendo el aparato de Golgi. No. Para poder hacer esas observaciones, donde usted puede ver todas esas estructuras celulares, usted necesita un microscopio electrónico de barrido. De repente en Panamá haya, no sé si hay en algunas instituciones
de investigaciones como el Gorga, de repente sí tenga un microscopio electrónico de barrido, y ahí se puede observar claramente las estructuras celulares. Pero un microscopio normal, o un microscopio compuesto, usted no va a ver esas estructuras. Usted de repente pueda que vaya a diferenciar las tres estructuras fundamentales que le acabo de decir. Bien, entonces vayamos a ver el video, lo que le explica sobre acerca de la célula y cómo se ven esos tipos de células en un microscopio. Visualización de la epidermis de la cebolla. Para realizar esta práctica se debe tomar un portaobjetos y agregarle unas gotas de solución salina. Se arranca una de las capas de la cebolla y se accede a una de las capas más delgadas que tenga. Se debe colocar cuidadosamente en el portaobjetos, evitando que se doble sobre ella misma, porque sería muy difícil la visualización. Por último, se tapa con el cubreobjetos. Luego se elimina el exceso de líquido y se lleva al microscopio. Ahora los dejamos con el profesor John Jairo para que les comente los resultados. Después de hacer el montaje en placa de la epidermis de cebolla, nos dirigimos al microscopio y hacemos la visualización en 4X, 10X, 40X y 100X. Ahora, el montaje en 4X, podemos visualizar las células de la epidermis. Tienen una estructura bastante rectangular, ¿sí? Pues al fin y al cabo son células protectoras. En algunos casos podemos visualizar en el centro de las células unos punticos. Ese hace referencia al núcleo. Hay una parte en esta donde encontramos dos capas, recordando que las células vegetales tienen membrana celular y pared celular. Visualización en 4X. Recuerden que 4X es para aumentar el tamaño de la imagen 4 veces, en 10X 10 veces. Por eso se ven las células más grandes, de todos modos siguen la estructura rectangular y podemos visualizar la pared celular y la membrana celular. Ese es el montaje en 40X. Como podemos ver, está aumentada el tamaño de la imagen 40 veces. Se nota muy bien cada una de las células. Aquí tenemos la membrana y la pared celular. Es una doble capa. Para esta célula podemos visualizar otras células. Membrana y pared, célula, célula. Y en este caso pudimos enfocar un núcleo sin necesidad de utilizar el Lugol. Después de la tinción con Lugol, regresamos al microscopio, el mismo montaje, 4X, 10X, 40X, sin sugerencia del docente a 100X. Estamos visualizando las células de la epidermis de la cebolla con 4X. Podemos ver las estructuras
forma rectangular, y con la tinción con el Lugol se visualizan la mayoría de núcleos de cada una de las células. Y podemos visualizar el núcleo, el núcleo, el núcleo. En algunas se puede ver la membrana celular que se acorta o se recoge, pero al fin y al cabo está siendo maltratado el tejido y la pared celular. En otras, la pared celular y la membrana celular queda prácticamente intacta. Pasamos a 10X. Le damos un poco de luz. Tenemos la célula, el núcleo, membrana celular y pared celular. Esto es una gota de una sustancia, o sea, esto no hace parte del tejido. Núcleo de las células. 40X. Enfocamos, le damos un poco de luz. Recuerden que esta estructura no es necesaria, por eso la movemos. Y aquí ya podemos visualizar definitivamente el núcleo. Tenemos en el centro una célula, la membrana, pared, otra célula, célula y células. No es necesario en este caso visualizar con 100X. Observaron ustedes que esta fue la célula vegetal que solamente hemos observado allí. Sin embargo, la célula animal no se ve tan clara como esta. Pero ¿por qué se utiliza la célula para hacer estos montajes? Se usa la célula de la cebolla, porque las cebollas tienen células más grandes y son fáciles de manipular. Imagínense que eso nada más fue una partecita, una telita de esa cebolla donde ustedes vieron un pocotón de células. Porque nosotros somos organismos multicelulares, nosotros tenemos miles y miles de millones de células. A través del proceso que se llama de división celular, que se llama la mitosis, cada vez se van generando células nuevas. Ese es un proceso importante que se realiza a nivel celular. Si ustedes ustedes observaron bien el video, se dieron cuenta de que ella tenía una pared celular gruesa. Tiene membrana celular y tiene pared celular. Si hubiéramos puesto una célula de un tejido, el tejido sanguíneo, donde están las células de la sangre, se van a dar cuenta de que la célula no va a ser del mismo tamaño y tampoco va a tener las mismas partes. En la célula animal van a ver, ustedes, si se observaran y tengan tiempo de observar un video de una célula animal, se van a dar cuenta de que son totalmente redondas. Y se visualizan algunas de las estructuras, por lo menos el citoplasma, la membrana plasmática, la membrana celular y el núcleo. Para hacer observaciones celulares, vuelvo y repito, usted necesita un microscopio para hacer visualizaciones comunes, donde usted quiere observar las células solamente para diferenciar las tres partes fundamentales. Usted entonces necesita un microscopio. Usted se da cuenta nada más en ese montaje, en ese microscopio, usted se da cuenta que nada más se observaba la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, lo que está todo en el centro, la parte acuosa y el núcleo. Más nada se observó allí, porque ese microscopio no está apto para observar las estructuras celulares de una célula. Usted necesita otro tipo de microscopio. Esos montajes se hacen en un laboratorio, eso se puede hacer, es fácil. Al principio se utilizó el agua para observar las partes, así de simple. Y después utilizaron un líquido que se llama Lugol. ¿Para qué? Para que se pueda teñir el núcleo y se vea más claro. Las sustancias para teñir la utilizan en los laboratorios la utilizan para hacer esas observaciones y esas comparaciones de algunas estructuras. Entonces, en este caso, se utiliza el Lugol para que puedan observarse algunas estructuras específicas. En este caso era el núcleo y se observaba bien clarito el núcleo celular. Y entonces, para que ustedes se den cuenta,
que las células no se pueden ver a simple vista, pero sabemos de que todos los organismos tienen células. Imagínense una persona, cuántos miles de millones de células tiene en su cuerpo. Entonces nosotros somos organismos multicelulares eucarióticos. Sin embargo, hay organismos que nada más tienen una sola célula. Una. Y esos son organismos y son seres vivos, porque tienen una sola célula y se denominan organismos celulares. Cuando usted tenga la oportunidad, y ojalá en el futuro la tenga, de observar todo ese mundo microscópico que existe dentro de la cual desconocemos que existe. Usted puede agarrar una gota de agua estancada y la puede poner en el portaobjeto. El portaobjeto era la plaquita de vidrio que era más larga. Usted pone una gota allí y le pone un cubreobjeto. El cubreobjeto es una laminilla más delgadita, más chiquita, y se pone arriba, y usted empieza a hacer las observaciones en 4X. Cuando él hablaba de 4X, significa de que usted está viendo 4 veces el tamaño real de ese organismo que está viendo allí. Entonces, cuando usted va a ir viendo, cambiando las 10X, 40X, se van a dar cuenta de que ahí hay un ecosistema completo y hay organismos como los protozoarios. Ustedes pueden ver, los protozoarios son organismos tan pequeños que existen, y hay algunos que tienen solamente una sola célula. Son organismos tan pequeños y tan primitivos, pero existen en la naturaleza. Entonces, allá en ese ecosistema hay un mundo, hay una cantidad de organismos que en realidad sería bueno de que tenga la oportunidad de observar. Yo hice muchos estudios acerca de un organismo específico que se llama paramecio. Paramecio es un organismo que usted lo encuentra en agua estancada. Este organismo no en agua sucia, en agua estancada. Cuando yo hice esa investigación en la universidad, ahí usted iba a ver ese organismo cómo se movía libremente en el agua y cómo él se alimentaba de los pigmentos, se alimentaba de algunas otras estructuras que estaban en el medio, y pareciera mentira cómo era la alimentación y cómo usted veía que todos los nutrientes que iba a él agarrando en el medio lo iba incorporando dentro de su estructura, y eso se veía así clarito en un microscopio. Entonces son cosas que algún día usted tenga la oportunidad de observar, si la pueden, la tenga algún día que ustedes se decidan estudiar carreras científicas que tengan que ver con el uso y el manejo del microscopio. Entonces son cosas que en realidad no sabemos que existen y que en realidad están allí presentes. Entonces, la célula como tal, como unidad estructural, todos los seres vivos la tienen. Si yo agarro un pedacito de mi epitelial y la voy a observar en un microscopio, usted lo que van a ver es células por todos lados y miles de células. Así mismo como está, ustedes la vieron ahí unidas entre sí, así van a estar ellas, porque el conglomerado de células forma lo que se llama un tejido, ¿no? Entonces, de allí usted puede hacer las observaciones. Usted no puede hacer observaciones de que, bueno, quiero ver la célula de una mosca, y viene a agarrar la mosca y la ponen ahí. No, eso no es así, no funciona así. Eso tiene que hacer un corte muy fino para poder que usted pueda observar esa célula de algún ser vivo. Vieron la de la cebolla, que eso fue un corte, una telita nada más que se escogió y se puso en un microscopio para poder observar las cantidades de células que ustedes vieron allí. Lo que usted está viendo ahí en la pantalla, en la tele que el profesor ponía, son esos microscopios que se le adaptan las televisiones. Ese microscopio ahora, eso existe. Son unos microscopios con cámara. Se le incorpora la cámara dentro del ocular y eso va a enviar la imagen a la televisión, y usted puede ver que va a ver la imagen clarita en esa televisión, porque esos son microscopios todavía más sofisticados. Y yo me acuerdo cuando yo daba clase, yo tenía ese microscopio, había un microscopio en la escuela con cámara, y yo lo utilizaba con el proyector, imagínense, con la computadora y el proyector. Pero ya hoy en día usted puede poner ese microscopio, adecuarlo a las pantallas ahora de los televisores. Entonces, era lo que yo les decía a ustedes dentro de la diferencia entre la célula vegetal y animal.
Ustedes ven que las dos tienen núcleo, son las similitudes, ¿no? Las dos tienen núcleo, las dos tienen nucleolo, las dos tienen retículo endoplasmático rugoso, endoplásmico liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondrias, citoplasma, peroxisoma y ribosoma. Las dos tienen todas esas estructuras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la célula animal hay una estructura que se llama centriolos, que no la va a ver en la célula vegetal. ¿Cuál es la otra diferencia? Que usted va a ver una vacuola tan pequeñita en la célula animal, mientras que en la célula vegetal usted va a ver una gran vacuola central, muy grande, triple, 4 veces más el tamaño de la célula animal. También que la célula vegetal va a tener una estructura que se llama cloroplasto, que usted no lo va a ver en la célula animal. Y por último, que va a tener una pared celular que no la va a tener la célula animal. Esa pared celular no la va a usted encontrar en la célula animal. Esa pared celular es específico para organismos con tipo de célula vegetal. Y todos los vegetales tienen estas estructuras. Por eso ustedes ven que las plantas son verdes, porque la planta tiende a tener, realiza un proceso fotosintético en donde tú encuentras los cloroplastos, ahí encuentran la clorofila y ahí sucesivamente ustedes van a ver todas esas estructuras diferenciadas con respecto a los animales. Entonces, ¿cuáles son esas partes fundamentales que les decía que lo que siempre buscamos cuando hacemos estos experimentos en el laboratorio, que el estudiante encuentre esas 3 estructuras fundamentales? Además, el profesor ahí le estaba explicando qué estructura era en especial. Le decía, bueno, aquí está el núcleo, aquí está la membrana plasmática, aquí está la pared celular y aquí está el citoplasma. Entonces, una membrana determina su individualidad. O sea, ¿qué significa? Una membrana celular, toda completa. Por eso es que hay membrana nuclear, que es la membrana del núcleo, y membrana celular, que es la membrana de la célula. Son 2 membranas diferentes, no son iguales. Entonces, en la membrana celular va a diferenciar que, bueno, que una membrana está herida a otra, y así está el millón de células heridas una con otra, están pegadas entre ellas, ¿ya? Pero cada una tiene su estructura común y corriente, tienen su núcleo, tiene su citoplasma y tiene su membrana plasmática. Dentro del citoplasma usted va a encontrar todas las estructuras que están presentes dentro de ella, las mitocondrias, los ribosomas, aparato de Golgi, etc. Entonces, en el núcleo contiene todo el material genético y ejerce el control de las células. Es en el núcleo donde se da todo lo que tiene que ver con la herencia, la genética, tienen que ver con el control de las características que van a heredar un individuo. Es allí donde están los cromosomas y son los responsables de la variabilidad genética de las especies. Contiene un núcleo cuya función es la biogénesis del ribosoma de su componente ADN para formar ARN. O sea que es aquí donde se da la síntesis de ADN. El ADN es ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es ácido ribonucleico, pero están presentes dentro del núcleo. En un lugar específico, usted ve la bolita que están aquí adentro del núcleo, se llama nucleolo, están allí. Y el citoplasma, entonces, allí se ejecutan prácticamente todas las funciones. Entonces, ahí están todos los órganos citoplasmáticos. Les decía que en la mitocondria se realizan las funciones del metabolismo celular, ocurre las funciones también de la respiración celular, y es allí, en esos órganos citoplasmáticos, donde se realizan todas las funciones pertinentes a ella. Bien, ¿qué ha aprendido de la célula? Bueno, que la célula tiene 3 partes fundamentales: citoplasma, núcleo y membrana, que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, y que la célula se divide en célula procariota, célula eucariota, y que dentro de los eucariotas tenemos entonces la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Perdón. Entonces, eso es para que ustedes vean de lo que aprende. También aprendí que el núcleo celular tiene ciertas estructuras en donde se da la parte del material genético, donde están los cromosomas, el ADN, que son los responsables de la transmisión hereditaria de los individuos.
También que en las mitocondrias se dan todos los, o en los organelos citoplasmáticos, se dan todos los procesos funcionales de la célula, como la respiración celular, como también el metabolismo celular. Entonces, vieron lo importante que es las funciones que realiza la célula dentro de los seres vivos. Son funciones muy esenciales que permiten de que usted esté vivo, que usted considere un ser vivo. Porque si usted no realiza, no realiza esas funciones, entonces usted es una persona que ya murió o un ser vivo que ya está muerto. Cuando el ser vivo deje de vivir, ya no va a realizar ninguna de esas funciones que están a que hace la célula. Porque para poder que el organismo se mantenga con vida, tiene que realizar todas esas funciones que yo le he explicado anteriormente. El metabolismo celular, la respiración celular, para que usted tenga la energía de poder hacer cosas en la vida. Entonces, la célula es como el motor principal de todos los seres vivos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Vamos al taller número 6. Van a elaborar un cuadro comparativo de la célula procariota y la célula eucariota, que tienen cada una de ellas, las diferencias que hay entre ellas, y también van a elaborar un cuadro comparativo de la célula animal con respecto a la célula vegetal. Ese cuadro comparativo, por favor, incluye las imágenes. Incluye las imágenes a cada uno de esos cuadros. Como no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Espero de que lo que hayan aprendido ustedes lo mantengan y lo puedan replicar. Bien, ¿y dónde lo pueden replicar? En las asignaciones que yo le estoy dejando en la plataforma. Así que entre lunes y martes estoy subiendo esta tarea para que ustedes puedan realizarla. Así que nos vemos el próximo sábado, si nos permite, a la misma hora, y que pasen feliz fin de semana. Hasta pronto.
Cuando te agarré allá en la celda que te tuviste colorada. Porque tengo gusto. Ya, no te estoy diciendo que yo en persona pues, soy diferente que en teléfono. No sé si me crees la verdad, pero no puedo poner mi vida en riesgo cuando todo es verdad y nunca lo creí. No. No, yo no te voy a revisar nada de eso, nadie ni nada. ¿Qué? Tienes que voy a ver si es verdad lo que dijiste, ¿sabes? ¿Qué cosa? De lo que dijiste de... Yo le pregunté que si es mi perfil, mi estado y eso. No, no lo veo. ¿Cómo tú me dijiste que lo veías? Nada más veía tus estados. ¿Ah? Tu estado de, espérate. No, La verga, tengo entonces, una llamada perdida. Au. ya negaste así, ¿está bien? Mira, vos. ¿Cómo tú me entiendes? Espera.